decimos que por lo menos en las guías, por lo menos en la europea, se describe que se definen dos términos que hay que diferenciar: la injuria hepática severa, que en general es el daño hepático que altera la función hepática. Es el daño hepático que se manifiesta por transaminasas elevadas. La función hepática se evalúa como la ictericia e INR por encima de 1.5, y esos son los dos criterios que se utilizan para describir injuria hepática severa, cuando la injuria es hepatocelular. Ahora, por otro lado, se habla de falla hepática aguda cuando esta alteración de la función hepática y este daño hepático se asocian a encefalopatía. O sea, la diferencia entre entre una injuria hepática severa y una falla hepática aguda lo determina la presencia de encefalopatía. Si se presenta la encefalopatía, ya decimos que el paciente está en falla aguda. Y esto tenemos que tener en cuenta que se da en el contexto de un hígado previamente sano. Las definiciones varían en cuanto a la base sobre la cual se asienta esta injuria, esta falla hepática, dependiendo de la guía que se lea. Y así vemos que, por ejemplo, pero la ACLD, que hay diferencias entre las definiciones, hay diferencias en el curso de la falla hepática, y hay diferencias entre las excepciones y qué características tiene el hígado de base sobre la cual se asienta. Por ejemplo, la definición más común va hasta una duración de 26 semanas. La duración y la presentación está determinada desde el síntoma inicial, el síntoma o signo inicial, hasta la aparición de encefalopatía, que es cuando hacemos el diagnóstico. El síntoma inicial en general se considera la ictericia. Esta se asienta sobre un hígado que, por ejemplo, para la ASLD es que no tenga cirrosis preexistente. Y para la mayoría de guías se consideran excepciones. Por ejemplo, la enfermedad de Wilson, una hepatitis autoinmune, la enfermedad de Budd-Chiari, que se presenta agudamente, son excepciones para la presentación sobre un hígado crónicamente enfermo, no necesariamente cirrótico, para que se defina como falla hepática aguda. Ahora, por otro lado, la ASLD no tiene en cuenta subgrupos de clasificación dentro de la falla hepática aguda, lo que la guía europea sí tiene, ¿no? Sobre lo que la Asociación Europea sí tiene. Por ejemplo, la Asociación Europea toma la clasificación de O'Grady, en la cual se tiene en cuenta el tiempo de aparición de la encefalopatía desde el síntoma inicial, que, como dijimos, se considera para falla hepática aguda la ictericia. Cuando se presenta encefalopatía dentro de los 7 días de la ictericia, se considera que la falla hepática aguda es hiperaguda, que el fenotipo es hiperagudo. Entre las 8 y 28 días se considera que es agudo, y entre los 5 y 12 semanas se considera que es subagudo. Y así van variando van variando las definiciones. Sobre todo vamos a tomar la de la guía europea o de la guía americana. Y ahora lo que también hay que tener en cuenta que es que, por ejemplo, hay algunos que, para no tomar en cuenta la definición de falla hepática aguda, solo ponen enfermedad hepática, otros ponen con enfermedad hepática con cirrosis y otros que ponen sin cirrosis. Para la EACLD, el hígado no tiene que tener fibrosis severa. Ese es el punto de corte. Entonces, abajo de fibrosis severa se podría presentar una falla hepática aguda. Entonces, la clasificación que estábamos utilizando es esta, la de O'Grady, que clasificaba como hiperagudo, agudo, subagudo. Estos son los fenotipos o subclasificaciones de falla hepática aguda. Y estas subclasificaciones tienen, digamos, utilidad porque permiten establecer, nos permiten tener una idea de pronóstico de acuerdo a cómo se presenta la falla aguda, y nos permiten tener también una idea de la etiología. Por ejemplo, en cuanto al fallo hepático hiperagudo, tenemos que las principales etiologías son paracetamol, las infecciones por hepatitis A y E y la isquemia. Para el fallo hepático agudo, la hepatitis B, y para el fallo hepático subagudo, el DILI por no paracetamol, un DILI idiosincrático por cualquier otro fármaco. Entonces, ahora, estos fenotipos guardan características comunes independientemente de la etiología. Digamos, características que permiten formar el grupo. Por ejemplo,
En fallo hepático agudo, hiperagudo, lo que predomina en el perfil hepático es la hipertransaminasemia, y esta hipertransaminasemia es muy alta. Las bilirrubinas tienden a ser no tan elevadas, en contraposición al fallo hepático subagudo, en el cual predomina la hiperbilirrubinemia y las transaminasas no suelen ser tan altas. Ahora, por otro lado, la coagulopatía en el daño hiperagudo también es muy marcado, a diferencia del subagudo. Ahora, establezco las relaciones entre el hiperagudo y subagudo porque en general el agudo, según algunas referencias, podría considerarse en medio de las dos para las características intermedias, o incluso se podría agrupar hiperagudo y agudo porque tienen las características muy cercanas, digamos. Ahora, en cuanto al riesgo de edema cerebral, el riesgo es alto para quienes desarrollan fallo hepático hiperagudo. Y el edema cerebral es una de las principales causas de muerte, entonces es muy importante el desarrollo como complicación del edema cerebral asociado a la encefalopatía, que era, digamos, quien establecía ya el diagnóstico. Ahora, como se esperaría, en contraposición a lo que se esperaría encontrar, por ejemplo, en el fallo hepático hiperagudo, dado que las manifestaciones son más saltantes, digamos, hay mayor hipertransaminasemia, la coagulopatía es más marcada, el edema cerebral es más alto, en contraposición a lo que se supondría, la supervivencia sin trasplante en el fallo hepático hiperagudo es mejor, es mucho más alta que en fallo hepático subagudo. Entonces decimos que el fallo hepático subagudo tiene peor pronóstico. Por otro lado, en cuanto a la fisiopatología, podemos decir que en general hay un símil con la respuesta a sepsis, ¿no? Hay un daño en el hepatocito, este daño en el hepatocito genera que se liberen patrones asociados a daño y patrones asociados a moléculas también. Estos patrones asociados a moléculas generan activación de macrófagos, los macrófagos a su vez activan otras células de la inmunidad innata, y estas células de la inmunidad innata atraen citoquinas, sustancias inflamatorias, y esas sustancias inflamatorias hacen que se perpetúe el daño. Por otro lado, estas sustancias liberadas tienen que ver con la inmunidad, con el daño del epitelio y con el propio daño del hígado, que hace un círculo vicioso dentro de él. En cuanto a la activación de monocitos y el posterior deterioro de la función del monocito, tienen que ver algunas interleuquinas. Las interleuquinas principales para la activación inicial como respuesta temprana a la injuria son las que se mencionan acá, son las proinflamatorias. Por otro lado, después de la fase, digamos, temprana de la injuria hepática, se desarrolla una fase antiinflamatoria. En esta fase antiinflamatoria, lo que predomina ya no son estas interleuquinas, sino lo que predomina son las interleuquinas 4 y 14. Estas interleuquinas antiinflamatorias hacen que el monocito disfuncione. Entonces, esta disfunción de monocitos también tiene que ver con la segunda parte de las complicaciones, dentro de las cuales tiene que ver la sepsis y la posibilidad de que la muerte se deba por fenómenos desarrollados alrededor de ella. Ahora, por otro lado, este cuadro tiene aquí el intercambio plasmático de alto volumen aquí en medio de la fisiopatología, porque en general, vamos a ver más adelante, es una propuesta, digamos, de terapéutica. Sin embargo, este cuadro lo tomé de una revisión al respecto. Ahora, la liberación de enzimas y de factores inflamatorios, a su vez, daña distintos sistemas, distintos órganos en realidad, distintos sistemas. Puede dañar hígado, tiene que ver también con la encefalopatía hepática, puede dañar el endotelio. Este daño en el endotelio hace que se produzca un fenómeno hiperdinamico, que es que haya vasodilatación, que el paciente tienda a desarrollar hipotensión y un estado similar al estado hiperdinamico que se desarrolla en sepsis o en un paciente cirrótico. Ahora, por otro lado, como dijimos, la etiología es importante la etiología es importante y el fenotipo en el cual se presenta la falla hepática aguda es importante porque vamos a tener características comunes, digamos. Por ejemplo, al inicio dijimos que paracetamol, la isquemia y la hepatitis A y E se presentaban como fallos hepáticos hiperagudos. Estos fallos hepáticos hiperagudos
desarrollan, como dijimos, más frecuentemente encefalopatía, ¿no? Y en esta tabla que describe las características de los pacientes de una cohorte que fue publicado en Lancet, se describen las características que se dijeron, ¿no? Por ejemplo, que las transaminasas tienden a ser bastante más elevadas que en los otros tipos de injuria que desarrollan una encefalopatía de tercer grado o mayor en mayor proporción de pacientes comparados con otras etiologías, por ejemplo, 54 o 56% comparado con 36, 27%. Y la supervivencia de trasplante sin trasplante es mucho más alta en los pacientes que tienen un fallo hepático hiperagudo, podemos decir en los pacientes que se presentan por intoxicación por paracetamol o isquemia comparado con otros pacientes. Entonces, esto resalta la necesidad o la importancia de estudiar los fenotipos, la importancia para el pronóstico y la importancia para tener un diagnóstico etiológico en quien no se conoce la causa del fallo hepático agudo. Ahora, podemos tener, por ejemplo, todo, ya, pero es importante saber la etiología, pero la etiología, incluso si se define la etiología, no, la presentación no necesariamente es tan a rajatabla aguda, hiperaguda o subaguda. Puede ser aguda en algunos, por ejemplo, en los virales puede ser aguda o fulminante, que es la otra definición de hiperaguda, digamos, por lo menos en español, porque en la guía europea se considera fulminante a la falla hepática aguda en general. Las indicaciones por fármacos pueden ser agudos y fulminantes, subagudos y fulminantes, dependiendo de cuál se tenga. La hepatitis hipóxica también puede ser de diferentes presentaciones, o sea, no todo es tan encasillado para determinar etiología, sin embargo, permite hacerlo en cierto modo. Ahora, en cuanto al enfoque etiológico y por lo tanto para iniciar la anamnesis de un fallo hepático agudo, nos interesa buscar etiología, las condiciones subyacentes, la necesidad de trasplante hepático de emergencia, qué tanta prioridad tiene. Eso es con los scores de pronóstico, eso nos va a dar qué necesidad de trasplante hay, pero hay ciertas condiciones que podrían hacer que nuestro paciente, digamos, no sea elegible para un trasplante. Eso es lo que se trata de averiguar en esta fase. Y nos interesa también saber qué fenotipo de fallo hepático agudo es decir, el intervalo en el que se desarrolla la encefalopatía desde el punto de inicio que se consideró la icteritis. Para buscar etiología nos interesa buscar si usa sustancias, si es usuario de sustancias de abuso, si ha tenido intentos de suicidio o depresión que podrían hacernos sospechar de una indicación aguda por algunos fármacos, si tiene síntomas gastrointestinales, sobre todo, por ejemplo, por lo menos en las guías describen la intoxicación por amanita paloides, si usa productos herbales, que tendríamos que considerarlo como parte de DILI y medicación entre los últimos 6 meses, que 6 meses se considera el umbral para, digamos, el periodo de latencia para que desde la ingesta de un fármaco se produzca fallo hepático agudo o DILI en general. Nos interesa también las condiciones subyacentes, por ejemplo, si la paciente está embarazada, ¿no? Hay ciertas condiciones como el síndrome de HELP, el hígado graso agudo durante el embarazo. Si el paciente toma tratamiento inmunosupresor y quimioterapia que nos podrían hacer sospechar en fallo hepático agudo debido a una reactivación de hepatitis B en un paciente que sabemos que crónicamente había sido diagnosticado con hepatitis B, la presencia de enfermedad autoinmune y las condiciones que dijimos que podrían hacer que nuestro paciente no sea elegible serían una enfermedad hepática crónica debido al alcohol, el cáncer concomitante, falla cardíaca o comorbilidades severas que hagan imposible el trasplante hepático de inicio. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay ciertas características resaltantes de cada una de las etiologías que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, paracetamol, la intoxicación por paracetamol es la causa más frecuente, de fallo hepático agudo en países desarrollados. A diferencia de los países en vías de desarrollo, en que las causas más frecuentes de fallo hepático agudo no son sino las infecciones virales. El paracetamol actúa como una hepatotoxina intrínseca, digamos que hay una ventana terapéutica estrecha, es dosis dependiente el fallo hepático agudo por paracetamol, generalmente la dosis siendo superior a 8 a 10 gramos día o 150 miligramos por kilo. Hay circunstancias en las cuales en dosis terapéuticas o dosis más pequeñas que la dosis tóxica se podría producir fallo hepático agudo. Aquí o toxicidad por paracetamol, por ejemplo, los que consumen alcohol y los que consumen fármacos que inducen el CYP2E1, por ejemplo, anticonvulsivantes. Los cirróticos no entraría, se produce injuria, pero no se podría producir fallo hepático agudo porque es una condición de exclusión, ¿no? Dentro de la definición.
Ahora, se presenta de manera hiperaguda generalmente, hay distintas fases. En estas fases de desarrollo de la falla hepática agudo generalmente es bastante precoz, las transaminasas son muy altas, por encima de 3000, tienden a subir dentro de las 24 a 36 horas después de la sobredosis, o sea, no están al inicio que se produce esta hipertransaminasa M. Como dijimos, la característica común de todos los fallos hiperagudos, o de la mayoría de fallos hiperagudos, es que las bilirrubinas no son tan elevadas. Se suele asociar acidosis metabólica en relación al compromiso renal y necrosis tubular aguda, que pueden ser causados por el paracetamol como tóxico también renal. Por otro lado, en la falla hepática aguda por paracetamol o en general en la intoxicación por paracetamol hay 4 fases. La fase dentro de las primeras 24 horas, la primera fase 1, en la que los síntomas son inespecíficos si es que el paciente los presenta. No necesariamente los presenta, pero si los presentara, estos son náuseas, vómitos, dolor abdominal y malestar general. Son síntomas demasiado inespecíficos. Ahora, entre las 24 y 72 horas ya en la fase 2, existe mayor riesgo de hepatotoxicidad si el paciente no es tratado precozmente. La clínica tiende a ser hepatomegalia, dolor hipocondrio derecho, elevación de las transaminasas y de bilirrubinas, sobre todo de transaminasas, como dijimos, porque la presentación era hiperaguda. Ahora, el pico máximo de injuria y de hipertransaminasemia se presenta a las 72 a 96 horas. Puede presentarse aquí las primeras manifestaciones de fallo fuera de... Puede presentarse la falla renal y la encefalopatía puede alcanzar también su pico. La coagulopatía, y después de las 96 horas y hasta los 14 días puede haber o fallo multiorgánico y muerte o mejoría completa, que en general se alcanza hacia los 3 meses. Eso en cuanto a paracetamol. En cuanto al metabolismo de paracetamol, sabemos que cuando el paracetamol es ingerido, el 90% del paracetamol es conjugado en hígado con glucurónidos y excretado con orina luego de conjugarse con grupo glucurónido o luego de unirse a un glucosulfato. En estos dos tipos, el paracetamol, el acetaminofén, el paracetamol se vuelve no tóxico. Otro 10%, el 10% que no es conjugado de este modo, pasa a formar parte de la... Tiene que ver aquí ya la participación del citocromo P450 y de cada una de sus variedades. En se produce NADQI, que es la sustancia tóxica que va a dañar sobre todo el hepatocito. Entonces, esta sustancia tóxica tiene dos opciones: que se alcance a unir con glutatión, que sería, digamos, un análogo al glucurónido que permite inactivarlo, que permite conjugarlo luego de unirse a él, y cuando se conjuga, se excreta por orina, siendo que no tiene tiempo, no alcanza a dañar el hepatocito. El problema es cuando las dosis superan esta capacidad de neutralización de todas estas conjugaciones que se producen en el hígado. Digamos que cuando hay déficit de glucurónido, cuando el glutatión no alcanza digamos que cuando el glutatión es el reactivo limitante para que se conjuguen todas las otras sustancias. Entonces, por eso la importancia de el fallo asociado a, por ejemplo, a pacientes que están consumiendo fármacos que tengan que ver con esta vía de metabolismo, pacientes desnutridos o pacientes alcohólicos en el que los reservas de glutatión o la formación de glucurónido esté disminuido. Por eso entonces el umbral del fármaco necesario para que desarrollen falla hepática agudo es más bajo, porque estas vías de metabolismo están alteradas. En cuanto a las reacciones idiosincráticas de otros fármacos o de tipo no paracetamol, dijimos que la presentación generalmente es subaguda. Es la presentación subaguda e incluso puede acompañarse de ascitis, de cierto grado de hipertensión portal, que hace simular que el paciente tenga una cirrosis. Entonces, dentro de esta parte, tiene relevancia la toma de imágenes. La toma de imágenes como una ecografía abdominal, que tendrían que ver sobre todo con la necesidad de excluir una cirrosis o una fibrosis avanzada, dependiendo de la definición que tomemos. Aquí es importante resaltar otra vez que la elevación de transaminasas no es tan alta y predomina la hiperbilirrubinemia. En general decimos que se debe interrogar al paciente por los medicamentos utilizados entre los últimos 6 meses, pero el umbral o el periodo de latencia más común, más frecuente, es que se desarrolle dentro de la primera o segunda semana luego de ingerido el tratamiento. En general se asocia a mayor mortalidad, como todos los fenotipos subagudos, y los medicamentos más frecuentes son el uso de antibióticos, los neuropsiquiátricos, incluidos los anticonvulsivantes y los productos herbales.
Son las causas más frecuentes de este fallo hepático agudo. Ahora, en cuanto a las hepatitis virales otra vez entran dentro, por lo menos la A y la E, dentro del fenotipo hiperagudo y la B dentro del fenotipo agudo. En cuanto a la virus de hepatitis A, en los virus hepatotropos, solo el 0.35% de los pacientes con infección aguda por hepatitis A, por infección por hepatitis A, desarrollan fallo hepático agudo. Y en general, el fallo hepático por agudo representa menos del 3% de la cantidad de fallos hepáticos agudos en general y tiende a recuperar espontáneamente en mayor proporción que todos los otros virus. El 70% de los pacientes con fallo hepático inducido por hepatitis A se recupera espontáneamente. Ahora, en hepatitis B, el 0.1, el 0.5% de los pacientes que tienen hepatitis aguda hace fallo hepático agudo y representa más o menos el 8%. En general, 2/3 van para una infección aguda y 1/3 para la reactivación. Lo importante de la reactivación es sobre todo en esos pacientes que reciben quimioterapia en los cuales podría reactivarse el virus. La recuperación espontánea es mucho menor que en los pacientes que tienen fallo hepático por hepatitis A. Y ahora, la presencia de la hepatitis D sobre esta infección por virus de hepatitis B hace que el riesgo de fallo hepático agudo se multiplique por 5. Y la hepatitis C tiene que ver sobre todo en pacientes, es de mayor riesgo o hay mayor riesgo de desarrollar fallo hepático agudo en adultos jóvenes y embarazadas, sobre todo si son del tercer trimestre. En cuanto a la isquemia, también como fallo hepático preagudo, hay hipertensaminasemia muy marcada y mejora sobre todo con la reperfusión esta hipertensaminasemia. Y al igual que en la injuria por paracetamol, se presenta o se asocia muy frecuentemente a injuria renal aguda. Ahora, estas son otras condiciones en las cuales se puede presentar fallo hepático agudo. Por ejemplo, la infiltración maligna toma relevancia las imágenes y debe sospecharse en un paciente que tiene historia de cáncer, hepatomegalia, y el patrón que se presenta sobre todo es, digamos, asociado a fosfatasa alcalina elevada. Ahora, por otro lado, se tiene que dividir todas estas causas que se mencionaron como un fallo hepático agudo primario, o sea, por lesión inicial desde el hígado, o como un fallo hepático secundario, o como una lesión que no necesariamente inició en el hígado, o que no inició en el hígado. En las fallas hepáticas que se iniciaron en el hígado son las que mencionamos hace un inicio, y la diferencia entre estas dos tiene que ver sobre todo con la necesidad o con que el trasplante de emergencia sea una opción. En los fallos hepáticos primarios, el trasplante es una opción de tratamiento luego de estratificar el riesgo o la necesidad del mismo, pero en los fallos hepáticos secundarios no lo es. El trasplante de emergencia no es una opción, sino que hay que tratar la causa de base que ocasionó que tenga el fallo hepático agudo. Por otro lado, teniendo en cuenta la necesidad del diagnóstico etiológico y la posibilidad de tratamiento para algunas de las causas, es necesario tener una batería de exámenes iniciales que se toma la mayoría de pacientes, ¿no? En general se dice que el diagnóstico de fallo hepático agudo por paracetamol tiene que ver mucho la historia. No se recomienda usar niveles de paracetamol como de rutina a todos los pacientes. Es importante sobre todo dentro de las primeras 24 horas y tiene que ver con la necesidad de indicación de N-acetilcisteína. Sin embargo, vamos a ver que dependiendo de la guía o dependiendo de la asociación, se recomienda utilizar en todos los pacientes N-acetilcisteína independientemente de si la injuria es por paracetamol o no. En cuanto a lo que se va a pedir, por ejemplo, en hepatitis B se pediría un anticuerpo contra el core, una IgM total, antígeno de superficie, anticuerpos contra el antígeno de superficie, carga viral. Entonces, dependiendo de la etiología, se va a pedir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en una hepatitis isquémica es importante, sobre todo, pedir un ecocardiograma si se sospecha de una causa cardíaca. Y, por ejemplo, en malignidad, ahí tiene que ver ya no tanta importancia la ecografía para excluir una hepatopatía crónica, sino que nos interesa ver el patrón de infiltración en un hígado que inicialmente podríamos encontrarlo agrandado, digamos. Y esas serían más o menos la orientación diagnóstica en cuanto a pruebas que se utilizan. Ahora, para pronóstico y la necesidad de trasplante precoz de urgencia,
Hay muchos factores, hay muchos scores. Tenemos el score de King, el score de Clichy, el score japonés, y estos son la mayoría de scores. ¿Qué características en común tienen? Que la mayoría tienen los mismos factores, tienen las mismas variables, digamos, dentro del cálculo del mismo. La encefalopatía, bilirrubina y la coagulopatía son las principales características, y la etiología también es importante para establecer pronóstico. Estos son los puntos de corte o algunas de las sustancias que se utilizan como marcadores: el fosfato, el lactato. El dosaje de factor 5 también es un criterio que se utiliza para establecer pronóstico. Los criterios que se utilizan sobre todo son los criterios de King College, son los que surgieron con el trabajo de O'Grady al inicio, y estos se clasifican o varían en ciertos parámetros para pacientes con paracetamol y no paracetamol. Entonces, para calcularlos y teniendo en cuenta las características de estos, Clichy tienen cierta sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, los de King College tienen una sensibilidad de 69 y una especificidad del 92. Entonces, el problema de los scores y su baja sensibilidad es la incapacidad de detectar qué pacientes realmente se beneficiarían de un trasplante hepático de urgencia. Entonces, por otro lado, está un score de la Unión Europea. Este score de la Unión Europea es el que se ha comparado en mayor medida al score de King College, y es el que se sugiere utilizar en los pacientes que tienen fallo hepático agudo por no paracetamol. Y en los que tienen fallo hepático agudo por paracetamol, los de King College han demostrado todavía ser superiores. En cuanto a los exámenes que se toman de inicio, son los que nos permiten establecer pronóstico y los que nos permiten establecer etiología. Los niveles de paracetamol no son del todo necesarios. En general se piden serologías virales, niveles de paracetamol tóxicos en orina y autoinmunidad como primeras opciones para pensar en un fallo hepático agudo. El ataque de cráneo se pide o se indica en pacientes en los que se sospeche de que el edema cerebral está progresando, y sobre todo se pide en pacientes que desarrollen encefalopatía grado 3 o grado 4. Entonces, en cuanto al manejo, hay medidas generales. Estas son las medidas generales de inicio. Hay una resucitación, protección de la vía aérea. La protección de la vía aérea, sobre todo en pacientes que desarrollan encefalopatía de grado 3 para arriba. La infusión de N-acetilcisteína se da en todos los pacientes independientemente de etiología. Mientras más precozmente se haga, es mejor. Como dije, la encefalopatía en pacientes que tengan 3 o más, o mayor de 2, que es lo mismo. Profilaxis antibiótica, sobre todo se usa en pacientes que tengan fallo orgánico, y este fallo orgánico empeora el pronóstico, que este pronóstico sea tan malo que calculando la necesidad de trasplante hepático urgente dentro de los criterios. O sea, si el paciente tiene mal pronóstico y cumple criterios para trasplante, se da antibiótico profilaxis, porque la infección sucesiva podría aumentar la mortalidad en un paciente que sea sometido a trasplante. Entonces, en estas circunstancias se da antibiótico profilaxis. Ahora, en cuanto al manejo de fluidos, nos interesa también medir los niveles de amonio. Los niveles de amonio tienen utilidad para establecer pronóstico y para establecer riesgo de encefalopatía. Y se ha demostrado que el manejo o la disminución de estos niveles de amonio mejora el pronóstico de los pacientes. Ahora, ¿cómo se manejan estas otras complicaciones o alteraciones extrahepáticas? La intubación endotraqueal es una de las principales métodos para cubrir la alteración, para proteger al paciente, para tener el cuidado del paciente dentro del contexto de la encefalopatía hepática. No se recomiendan, a diferencia de los pacientes cirróticos, fármacos que intenten eliminar el amonio como lactolosa o rifaximirina, que aunque lo disminuyen, no tienen mayor utilidad. Se recomienda, dependiendo de la guía, la profilaxis para úlceras de estrés. Se utilizan antibióticos de amplio espectro en las circunstancias que describí anteriormente, y no se recomienda la corrección de rutina de los trastornos de coagulación. De manera similar a los pacientes con insuficiencia hepática crónica, en los pacientes cirróticos, existe un nuevo balance, y el TT y el TTPA no permiten valorar los factores procoagulantes, digamos.
anticoagulantes que también se han alterado en los pacientes con fallo hepático agudo. Ahora, en cuanto al tratamiento, la N-acetilcisteína es el pilar del tratamiento tanto para fallo hepático agudo por paracetamol como no paracetamol. Se da generalmente por un máximo de 5 días y se da en todos los pacientes según la EASLD y según la AGA, solo en contextos de ensayo clínico, aunque esta recomendación de la AGA es del 2011. Entonces ya hay mucha evidencia que respalda el uso de N-acetilcisteína en todos los pacientes. En cuanto a cómo usar la N-acetilcisteína, existen, por ejemplo, este ECA, este ensayo alterizado estratificado para el grado de encefalopatía hepática se estudió en 136 pacientes sin evidencia clínica de intoxicación por paracetamol. O sea, quiere decir en los pacientes que no tenían fallo hepático agudo por paracetamol. En esto que se comparó, ¿cuál fue la intervención sobre estos pacientes aleatorizados? 92 para el grupo placebo y 81 para el grupo no placebo. Fue la utilización de N-acetilcisteína en este protocolo. 150 miligramos kilo hora en la primera hora, 12.5 miligramos las 4 horas. Y para cumplir las 72 horas, que generalmente es el protocolo en el cual se utiliza N-acetilcisteína, fue 6.25 miligramos kilo hora por las 67 restantes de las 72. Entonces, lo que se encontró es que, ¿dónde está? Esas son las características de estos. El paciente del grupo placebo, el grupo tenía 62% y del grupo que se dio en cisteína tenían este grado de encefalopatía al ingreso 73%. ¿Y qué es lo que se demostró en este grupo? Que no aumenta la supervivencia general, porque por lo menos el hallazgo no fue significativo para supervivencia general, pero que aumenta la supervivencia libre de trasplante medida a los 21 días en los pacientes que tenían encefalopatía grado 1 y 2. Entonces, la recomendación para los pacientes que no tienen intoxicación por paracetamol es para los pacientes que tienen encefalopatía grado 1 y 2 porque disminuyen la supervivencia libre de trasplante a los 21 días, con un número necesario tratar de 5 pacientes. Ahora, esto es lo mismo, solo que... Ahora, y tenemos este otro cohorte en la cual las características de los pacientes son estas, ¿no? En el grupo con N-acetilcisteína y en el grupo control. Ahora, lo mismo, son 85 pacientes sin evidencia clínica de intoxicación por paracetamol, pero el cohorte para la comparación es un cohorte histórico, digamos, con las mismas características por paracetamol entre el 2011 y 2013 y otros 70 pacientes similares entre el 2010 y 2011. El protocolo fue el mismo, placebo versus N-acetilcisteína. Vemos que aquí el protocolo es diferente, pero este fue un protocolo por objetivo, ya no se dio solo un tiempo necesario, o digamos, el tiempo de 72 horas era el límite, y si tenía 2 INRs normales, se culminaba ahí, ya no se completaban las 72 horas. ¿Y qué se demostró en esto? Que la tasa de recuperación es mayor para el grupo sí, la tasa de recuperación o la recuperación era mucho mayor en el grupo con N-acetilcisteína, ¿no? 82% contra el 17% del grupo control. Y esto es estadísticamente significativo. En muerte, en supervivencia libre de trasplante, esto no fue estadísticamente significativo. En cuanto al recambio plasmático de alto volumen, que es la terapia, digamos, más últimamente propuesta, voy a presentar perdón. Este estudio. En un ECA no cegado de 182 pacientes se hizo este intercambio plasmático de alto volumen por 3 días. Alto volumen definido como el intercambio de plasma de 8 a 12 litros día, cambiado por el plasma del paciente, y lo que se utilizaba era plasma fresco congelado, ¿no? Lo que se iba a utilizar. Se excluyeron dentro de este estudio los pacientes que tenían enfermedad crónica, ALF de origen maligno, falla hepática aguda por resección e hipoxia, y en general la mayoría tenían cantidades comparables de falla hepática aguda, subaguda o hiperaguda, y también grados, cantidades comparables de la presentación de encefalopatía. Y lo que se encontró es que para los pacientes que iban a ser sometidos a trasplantes mejoraba la supervivencia, y en los pacientes que no iban a ser sometidos a trasplantes no mejoraba la supervivencia. Por otro lado, en los pacientes no incluidos a trasplantes, a pesar de no mejorar la supervivencia,
mejoraba ciertos parámetros, ¿no? Disminuía el amoníaco en sangre, mejoraba el INR, disminuía el nivel de bilirrubinas y disminuía el nivel de transaminasas. Y este último estudio que voy a presentar es un estudio del que solo pude obtener el abstract. Y este estudio es un ECA de 40 pacientes que tenían falla hepática agudo más edema cerebral. Estos pacientes tenían como características tener una media de 31 años, ser 60% hombres y tener esta distribución de etiologías. En esto se utilizó una terapia estándar y una terapia de intercambio plasmático regular estándar guiado por respuesta. Esta respuesta era la salida de falla hepática aguda. Este intercambio plasmático estaba formado por 90% plasma fresco congelado y 10% de solución salina y se hacía 1 a 2 veces cada vez hasta que haya respuesta clínica. ¿Qué demostró esto? Mejorar la supervivencia libre del trasplante a los 25 días. Tenía 75% para los pacientes que fueron sometidos a este intercambio plasmático estándar, guiado por respuesta, comparado con un 45% de los pacientes que solo tuvieron terapia estándar. Y el número necesario total fue de 4. Y además tuvo mejoras en muchas otras cosas, ¿no? Mejoró el canal del lactato, mejoría del CIRS, reducción de los niveles de amoníaco, mejoró la puntuación SOFA, disminuyó los niveles de citocinas preinflamatorias que tienen que ver sobre todo con el daño hepático y la perpetuación de este daño hepático. Y eso sería todo. Gracias, Sergio, por la presentación, bastante completa. Bueno, antes de continuar con las preguntas, quería presentar, hay un médico asistente de la UCI que nos está acompañando el día de hoy, el doctor Medina, que también va a ayudar en la parte de absolver algunas dudas que tengamos, ¿no? Ahora voy a dar paso a los R1 que tengan alguna pregunta o comentario que hacer. Doctor, buenas noches. Una pregunta. En cuanto a falla hepática por hongos, aquí la epidemiología en Perú, ¿sabe algo, doctor, por favor? En general no he encontrado estudios de falla hepática aguda en el Perú. O sea, no sé la epidemiología. ¿Alguna otra pregunta por parte de los R1? Buenas Buenas noches. noches. Bueno, ya. Continúa. Tengo una pregunta. ¿Cuál sería la principal diferencia entre una falla hepática aguda y una injuria hepática aguda? La injuria hepática la podríamos clasificar según la guía americana como una injuria hepática de patrón hepatocelular o una injuria hepática de patrón colestásico, ¿no? Entonces, pero en el contexto de lo que se está estudiando ahorita, que es falla hepática aguda, la principal diferencia es con una injuria hepática severa. Dentro de dentro del contexto, a su vez, de una injuria hepática con hipertensaminasemia, de patrón hepatocelular. Cuando hay alteración de coagulación, es injuria hepática severa, y cuando se presenta la encefalopatía hepática, ya cambia de denominación y ya sería falla hepática aguda. Gracias. Doctor, buenas noches. Una pregunta, ¿usted recomendaría usar N-acetilcisteína a todos? Y sobre la albúmina, ¿se usa albúmina en pacientes con insuficiencia hepática aguda? Porque hace poco salió un estudio sobre, el uso de la albúmina en pacientes pero con cirrosis descompensada y decían que no sirve. ¿Se puede utilizar en la insuficiencia hepática aguda? No, el único apartado en el que leí el uso de albúmina fue como expansor de volumen, pero ni siquiera como expansor de volumen estaba recomendado. O sea, en general recomendaban expandir volumen con solución salina, ¿no? Y no, pero no he encontrado referencias que digan que se utiliza albúmina dentro del contexto de una falla hepática aguda. Y con respecto a la otra pregunta, Sergio. La otra pregunta era...
Era si recomienda usted usar a todos N-acetilcisteína. Si los dividimos como por paracetamol y por no paracetamol, teniendo en cuenta si la injuria hepática fue producida por fármacos, o sea, el único beneficio por el grupo no paracetamol serían los pacientes que tienen encefalopatía hepática de grado 1 y grado 2. En ellos ha demostrado beneficio. Ahora, según algunas guías, recomiendan utilizarlo hasta 5 días debido a su, digamos, a su poca toxicidad asociada al uso. O sea, a los pocos efectos adversos que se presentan teniendo en cuenta el uso, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta que hizo Edson, bueno, yo también he estado tratando de averiguar un poco al respecto porque, como tú mencionas, ¿no? Las guías no son muy concluyentes con su uso y hay mucha variabilidad según la guía que uno revisa, ¿no? Lo que pude encontrar es que a fines del año pasado se publicó una revisión sistemática de Cochrane, donde, bueno, lamentablemente por había muy pocos trabajos que cumplían, bueno, los criterios que ellos solicitaban, ¿no? Que sea un estudio clínico aleatorizado, que no tenga tanto sesgo, y bueno, solo pudieron hacer la comparación con 2 trabajos, ¿no? Uno que agrupaba adultos y otro que agrupaba niños, y bueno, en general más o menos una población de 180 cada trabajo, y ellos la verdad es que no encontraron mayor beneficio. No es que descarten por completo el uso de la N-acetilcisteína, pero tampoco es que haya suficiente evidencia como para recomendarlo en todos los grupos de pacientes que sean por no paracetamol, ¿no? No sé si tal vez cómo manejarán estos casos en UCI, tal vez el doctor Medina nos podría ayudar. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, adelante. Bueno, con respecto a la N-acetilcisteína, pues en mi experiencia, los escasos casos de falla hepática aguda que he visto, porque no es algo muy frecuente, la mortalidad es alta. Recuerdo mucho el caso de un piloto de 20 y pico años, 28 o 30 años, en el hospital Almenara, que era una falla hepática aguda eh, a raíz de virus de hepatitis A, el cual llegó, primero a una clínica particular y donde iniciaron N-acetilcisteína. Al día siguiente ingresó a la UCI ya con encefalopatía grado 3. Se le intuba y empieza el manejo estándar de soporte. Y bueno, en el caso de ese paciente en particular sí se usó el régimen de N-acetilcisteína y recuerdo muy bien que en la junta médica, puesto que estos son casos muy infrecuentes, y era mediático porque era un tipo que tenía unas relaciones a nivel alto, gerencial, entonces implicó una junta médica urgente y se inmiscuyó obviamente el equipo de trasplante del Hospital Almenara, la UCI y demás especialidades afines. Concluyeron que, estamos hablando de 2016 aproximadamente, que bajo la literatura expresa en ese momento, se diera riesgo versus beneficio la N-acetilcisteína, ¿no? Pero es un caso muy aislado. En este caso el paciente salió airoso sin trasplante y no porque no lo tuviera la indicación, sino porque no llegaba el hígado. Y justamente después de unos 4 o 5 días de soporte, todo fue cayendo y cuando llegó el hígado, el paciente ya no tenía indicación porque ya estaba en condiciones de extubación. Mejoró sorprendentemente. Ahora, decir que eso es a raíz de la N-acetilcisteína y demás, pues es algo muy ilusorio, ¿no? Entonces, si tuviera que brindar una opinión, creo que antes, al ser una patología tan rara, bueno, no es frecuente, me parece un poco, mm, es muy radical quitar este tipo de terapia que podría ser potencialmente beneficiosa, avalada en ciertos trabajos, y
y no inferior al que es, por ejemplo, que puede ser igual al placebo en otros, como el que mencionaste, pero si es que podría mejorar en algo, yo creo que no tendría por qué no darlo en un paciente que cumple las características que menciona Sergio, que es precozmente, ¿no? En el grado de las encefalopatías de primer y segundo grado. Obviamente si te llega pues tarde y no usas los tiempos correctos, donde parece no ser el momento, pues ya es mucho más discutible. Y lo otro es el acceso a este fármaco, ¿no? No es un fármaco tan frecuente que digamos, al menos recuerdo que fue difícil encontrarlo en ese tiempo. Nada más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los residentes, tal vez los CR2 o los votantes? Buenas noches. Una consulta, Sergio. En caso de pacientes que no podríamos valorar encefalopatía, no sé, en casos especiales de repente que estén sedados, ¿no? ¿Cómo podríamos definir eh, una insuficiencia hepática aguda? Bueno, no he encontrado no he encontrado la verdad esa salvedad, porque, por ejemplo, en la guía europea para niños, en los cuales no se puede valorar, digamos, encefalopatía o es muy difícil, recomiendan alterar los puntos de corte. Por ejemplo, el INR se prolonga hasta 4 y en esos pacientes con ictericia se podría plantear la posibilidad de fallo hepático agudo. Eso sería lo más cercano que podría decir, pero no he encontrado porque se define como fallo hepático agudo cuando se presenta la encefalopatía. Bueno. ¿Alguna otra pregunta por parte de los CR2? O tal vez los rotantes. Bueno, ¿alguna pregunta adicional por parte de los residentes en general? Hola, sí, buenas noches. Sergio, me gustó tu presentación. Me hubiese gustado que hables un poco más de algunos escenarios especiales en pacientes que presentan falla hepática aguda por ciertas etiologías, además del paracetamol. Por ejemplo, en el paciente con hepatitis B o el paciente con hepatitis autoinmune, ¿cuál podría ser el manejo inicial? En cuanto a fallo hepático por agudo, o sea, en hepatitis B, la única indicación para tratar, o por lo menos la única indicación para tratar en pacientes con fallo hepático es el fallo hepático agudo. En esos pacientes se debería iniciar tratamiento para hepatitis B. En cuanto a hepatitis autoinmune, por lo menos la ESLD recomienda utilizar corticoides cuando se sospecha que la etiología es autoinmune, pero si no hay mejoría al quinto día de la hipertransaminasemia, si no me equivoco, recomendaban suspender el tratamiento con corticoides y enrolar al paciente para la necesidad de trasplante hepático urgente. Ya. Bueno, es importante que estos pacientes, a veces durante la infección aguda, los pacientes con hepatitis B, normalmente nosotros decimos que durante la infección aguda no debemos iniciar tratamiento, sí, para la hepatitis crónica, pero este es un escenario cuando el paciente tiene una infección aguda donde sí debe recibir tratamiento, ya sea con entecavir o con tenofovir, los antivirales usuales. Y como tú dices, en la hepatitis autoinmune se deben iniciar corticoides, metilprednisolona 1 miligramo por kilogramo. Bueno, evaluando la respuesta que tú dices, en términos generales, el enfoque más práctico es el de evaluar la presencia de coagulopatía y encefalopatía. No necesariamente los pacientes van a tener alguna otra alteración en el hepatograma. No necesariamente siempre van a presentar hipertransaminasemia, no necesariamente siempre van a presentar hiperbilirrubinemia.
Entonces, eso nos ayuda a tener un marco muy bajo de diagnóstico. Eso quiere decir que, o sea, cualquier paciente que presente un INR más de 1.5 y cualquier grado de encefalopatía que incluso puede ser manifestado con la presencia de asterixis, nosotros ya sospechemos de una falla hepática aguda. Ahora, el tiempo de inicio se considera a partir del inicio de la encefalopatía para considerar falla hepática aguda. Y bueno, y en la experiencia que yo he podido tener, he visto 2 pacientes con falla hepática aguda. La primera era una señora que había consumido durante más de un año productos herbolarios para bajar de peso y casi 4 o 5 meses después comenzó a tener una falla hepática subaguda caracterizada por encefalopatía. Esta paciente sí tuvo hiperbilirrubinemia y coagulopatía. Y bueno, a la paciente, la paciente está en el Sabogal, la llevaron a la Almenara y la trasplantaron y se recuperó. Y el otro paciente que pude ver con falla hepática aguda era un paciente joven que tenía una prolongación del INR, nada más, 1.5, y era un paciente que le habían hecho una endoscopía en el cual habían encontrado una lesión de aspecto infiltrativo en estómago y pues era un paciente que solo tenía prolongación del INR y no tenía ninguna otra causa aparente. Y al hacer una evaluación exhaustiva, los hepatólogos encontraron de que también presentaba asterixis, y aunque el paciente estaba consciente, lúcido, orientado, la sola presencia de asterixis ya les hizo pensar que había una falla hepática aguda. Cuando se hizo los estudios diagnósticos, el paciente tenía múltiples metástasis en hígado, y cuando realizaron la biopsia se trataba de un linfoma. Probablemente era un paciente que había tenido una falla hepática aguda secundaria a una infiltración por linfoma, en ese caso. Y bueno, ese era mi comentario. Gracias. Bueno, yo también tuve la oportunidad de ver un paciente con falla hepática aguda cuando me tocó mi rotación en UCI en primer año. Era un paciente joven de más o menos 22 años, si no me equivoco, que, bueno, ingresa al hospital por un cuadro de hepatitis A, con náuseas, vómitos, y bueno, por eso decidieron hospitalizarlo, ¿no? Sin embargo, el detalle fue que durante la hospitalización en piso, parece que coincidió con un fin de semana, no lo lograron evaluar bien, y desde el ingreso de la emergencia ya había tenido trastorno de la coagulación, solo que aparentemente, según lo que pude revisar la historia, no tengo el dato exacto porque yo no estuve en la emergencia, solo lo vi ya cuando llegó UCI. Aparentemente no se percataron o no le tomaron mayor importancia, entonces hospitalizaron al paciente precozmente sin hacer una evaluación, digamos, de este paciente por más tiempo, y en piso presenta encefalopatía, pero también da la impresión por lo que se lee en la historia que no lo supieron interpretar muy bien, porque yo logré hablar incluso con el familiar, me dijo que sí, lo vi un poco desorientado, pero que le comentó el médico y aparentemente dijeron, no, es que está con fiebre, no, que está mal, o sea, no le supieron dar una explicación. Este joven, bueno, pasó a la unidad de cuidados intensivos como al tercer día de haber entrado al hospital, ya más o menos unas 24 horas de haber hecho la encefalopatía, más me parece, si no me equivoco, y lamentablemente, bueno, tuvo un pronóstico bastante malo, ¿no? La encefalopatía empeoró rápidamente, el paciente hizo edema cerebral, hipertensión endocrinal y al final, bueno, falleció, ¿no? Entonces, creo que es bastante importante recalcar la importancia, ¿no?, de estar evaluando a esos pacientes, sobre todo en cuanto a la encefalopatía, hacer una evaluación estricta, ¿no? Porque como tú bien has mencionado, Sergio, cuando estamos frente a una encefalopatía grado 3 o 4, estamos en la obligación de hacer una tomografía para ver que no tenga edema cerebral, bueno, y si es que se complica, podría llegar a hipertensión endocrinal y ya sería mucho peor el pronóstico, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario por parte de los asistentes? Pati, buenas noches. Sí, adelante, doctor Torres. Bueno, si no se escucha bien, me cortas nada más, ya no hay problema. Ya, doctor. Eh, bueno, sí, es un tema, la verdad,
Muy interesante, ¿no? A ver, de todo lo que he escuchado, quizás algunas aclaraciones. Eh, a ver, nadie quiere preguntar acerca de diferencia entre injuria y falla hepática aguda. No le escuché bien esa parte de la respuesta a Sergio, pero bueno. Bueno, para el diagnóstico pues, de falla hepática aguda, pues requiere la presencia de encefalopatía, ¿no? Mientras no hay encefalopatía y hay una alteración del perfil hepático, eh, con elevación de bilirrubina, INR, etcétera, incremento, o prolongación del TP, pues ya uno puede hablar de una injuria hepática, ¿no? También decían, recuerdo que podría llamarse injuria hepática también cuando directamente la causa no es propia del hígado. Por ejemplo, un cuadro de sepsis, por ejemplo, que te cause compromiso hepático, podría llamarse, interpretarse como injuria hepática y no necesariamente como una falla hepática aguda. Eso es un. Dos, en cuanto a la N-acetilcisteína, no, primero en cuanto a cómo manejarlo. Me pareció acertada la aclaración, bueno, la intervención de Dacio, ¿ya? Perdón, ya me estoy olvidando los nombres, ya no los veo, que ya me, me estoy olvidando los nombres. De Dacio, en cuanto, primero importante, pues, hacer el diagnóstico de falla hepática aguda y para el manejo, pues, definir la etiología, ¿no? Porque no necesariamente el hecho que hay una falla hepática aguda significa que ya el paciente tiene que terminar el trasplante hepático, ¿no? ¿No? Sino depende de la etiología. Para esta molia se debe hacer cisteína, ¿no? Hasta incluso para la isquémica, pues el manejo de la bulimia puede ayudar. Y como ya mencionaba, en cuanto a la hepatitis autoinmune, hepatitis B, etc. Entonces es importante también no solo el diagnóstico de falla hepática aguda, sino determinar la etiología, ¿no? Lo que sí no coincido mucho es cuando dicen que a todos hay que darle N-acetilcisteína. La verdad no, bueno, en todo caso volveré a revisar la guía que menciona, la guía europea que menciona Sergio. Ya, pero no recuerdo haber leído que dice que a todos se le dé, ¿ah? Más bien, más bien cuestiona su beneficio en falla hepática aguda que no sea por paracetamol, ¿no? Ahora, de que se le puede dar, porque en realidad, como ya lo han mencionado también, en realidad, evaluando riesgo-beneficio, pues el uso de N-acetil no tiene mayor riesgo, ¿no? Incluso ahora ustedes habrán notado que en COVID han estado dando a todos los pacientes casi, o a muchos pacientes. Entonces, tengo entendido que cuando no hay la etiología no es conocida, o sea, si te queda no encuentras la causa y no sabes si puede ser por paracetamol, pues bueno, dale N-acetilcisteína, ¿no? Para ver si es que le ayuda en algo. Pero darle a todos sin importar la etiología, me parece que no es así. Me puedo equivocarme, pero me parece que no es así. ¿Y qué más? Dacio mencionaba también que su experiencia personal, que vio un paciente que tenía asterixis, pero sin embargo estaba lúcido, orientado. Dice, pues yo la verdad dudo que un paciente que tenga asterixis y esa asterixis sea por encefalopatía, por un daño hepático o compromiso hepático, pues pueda estar lúcido, orientado. Lo que pasa es que a veces no hacemos una evaluación adecuada. No creo que haya alguien que tenga asterixis propia de la encefalopatía y que esté lúcido y orientado. Me parece que no. Tal vez podría ser una encefalopatía mínima, qué sé yo, pero debe haber algún compromiso en esa parte. De ahí Sara dijo acerca de pacientes que estén sedados. Justamente recuerdo que las guías, justamente para evaluar un paciente que esté con injuria hepática y que pueda estar a un paso de falla hepática, justamente se sugería pues evitar el uso de sedantes, ¿no? Para una valoración adecuada del estado de la conciencia o sensorio, ¿no? Bueno, nada más, eso es todo, gracias. Gracias, doctor Torrejón. ¿Alguna otra pregunta o comentario por parte de los asistentes? Hay una pregunta por parte de Santiago, parece que está con problemas con su audio. Menciona
Quería consultar si para fines diagnósticos se tiene que asegurar que el INR mayor a 1.5 sea por deficiencia de la producción hepática con el test de mezclas, porque en otros contextos clínicos como el séptico se puede prolongar el INR también y también tener cierto grado de encefalopatía. Test de mezclas, porque depende en realidad del contexto, porque, por ejemplo, cuando hacen la recomendación de corregir o no la coagulopatía, por ejemplo, dicen, si se sospecha de que el paciente tuviera, por ejemplo, deficiencia nutricional y que la alteración del INR sea por esto, debería darse vitamina K. Entonces, dependiendo del contexto clínico que se sospeche, podría tratar de hacerse otras pruebas para tratar de excluir la alteración del INR, ¿no? Porque, o sea, sí tiene razón, que puede alterarse la coagulación dentro de otros contextos. Justamente la definición de falla hepática aguda justamente es esa, pues, ¿no? O sea, que la alteración del INR, del TP, sea por un problema hepático. O sea, tienes que excluir, no necesariamente es de descarte, sino la evaluación clínica de tu paciente, ya te haría sospechar que la alteración del INR es por un problema hepático. O sea, eso es por definición, así dice, ¿no? INR por una alteración del hígado, que no se deba a otra causa, ¿no? Gracias. Una ¿Alguna? pregunta para Santiago, yo tenía una pregunta. Este, ese test de mezcla para corroborar el INR, ¿lo ha leído en alguna guía o en algún estudio de estudio de encefalopatía hepática? ¿De qué día de falla hepática aguda? Bueno, mientras responde Santiago, a mí me parece importante lo que dice Sergio, porque depende del contexto clínico del paciente. Porque o sea, nosotros nos vamos a enfrentar a un paciente, pero si tiene una clínica de sepsis y es evidente que el paciente tiene sepsis, entonces utilizamos los criterios del SOFA, ¿no? El Quick SOFA. Incluso tienen parámetros un poquito más, menos exigentes que esperar encefalopatía y un INR prolongado. Entonces, nos ponemos en alerta de que el paciente tiene una condición potencialmente severa y yo creo que esa es la idea. La idea es poder reconocer tempranamente estos pacientes para poder realizar alguna intervención oportuna. Es decir, si tú reconoces que un paciente tiene encefalopatía y tiene coagulopatía y después de un estudio, digamos, apropiado dentro de lo más rápido que puedas, tú descartas de que realmente hay otra causa, una obstrucción, déficits nutricionales, uso de anticoagulantes, una sepsis como tal, pues entonces te ves obligado a sospechar de una falla hepática aguda. O sea, estás reconociendo que el paciente está mal y que requiere alguna intervención inmediatamente, ¿ya? Entonces, yo creo que esa es la idea, ¿no? Y además es importante el contexto clínico del paciente porque el paciente puede tener un, un- un- un marcador de antígeno perdón, un marcador de hepatitis B presente, puede tener el antecedente o puede ser el debut de una hepatitis aguda, de una hepatitis autoinmune, o puede ser que el paciente ha estado consumiendo paracetamol, o puede ser que el paciente ha tenido consumo de ciertas hierbas, o lo que ocurre usualmente con los americanos. Los americanos se intoxican por paracetamol, pero no intencionalmente. Ellos lo que hacen es consumir fármacos que ellos llaman fármacos de prescripción libre y consumen analgésicos. Y bueno, algunos analgésicos mezclan opioides con paracetamol y ellos pues tienen a veces injurias y van consumiendo los analgésicos para manejar sus injurias, pues.
y a veces piensan incluso que es por los opioides, pero en realidad es el paracetamol que ellos toman casi de forma inadvertida y pues lo que les provoca la falla hepática aguda. Entonces, por eso es importante el contexto, tanto los antecedentes del paciente y, bueno, lo que está presentando, ¿no? Para hacer un diagnóstico. Pero me parece buena su observación. Bueno, acá responde Santiago que no era una duda, no he leído al respecto. Claro, sí lo leí, sí lo leí. Y me parece buena la observación, sí, yo también comparto su duda, pero me parece que el enfoque es importante de poder reconocer a un paciente que va a requerir alguna intervención de forma temprana. ¿Alguna otra pregunta o comentario por parte de los asistentes? Está el doctor Quino, la doctora Luciana, el doctor Henry. Pati, yo Sí, tenía una duda acerca del comentario que hizo Edson, acerca sí, de que la albúmina no sirve ni en los pacientes cirróticos. Entonces, supongo que el artículo que te refieres es el que salió hace poco en la New England Journal. Y bueno, es un ensayo clínico, ¿no? Un ensayo clínico que el objetivo que tenía, ¿es ese estudio al que te refieres, Edson? Sí, doctor, es un estudio que salió en el New England. No sé, el 4 de marzo, si no me equivoco. Sí, es el estudio Atayer, creo, algo así. Entonces, lo que buscaban ellos era ver si en los pacientes mantener una albúmina, o sea, lo que ellos dicen es, la albúmina baja es un factor de riesgo para mortalidad independientemente de la causa y sobre todo en pacientes cirróticos, eso lo sabemos, ¿no? Pero en paciente crítico también la albúmina baja es un factor de riesgo. Entonces, lo que ellos han querido hacer es comprobar si la albúmina por encima de 3, mantener ellos con infusiones diarias de albúmina por un promedio más o menos de 14 días, eh, sostener una albúmina por encima de 3 en comparación al grupo que no, podía mostrar algún beneficio en cuanto a supervivencia, menor tasa de infecciones y entre otras cosas, ¿no? Y ellos no encontraron diferencias. Pero es un ensayo clínico. La albúmina, en contraste con otros ensayos clínicos y con otros estudios más grandes como metaanálisis, se ha demostrado beneficio. No en todos los cuadros de sepsis, pero por ejemplo en el cirrótico con PBS se ha demostrado beneficio. En el uso asociado a terlipresina para el manejo del síndrome hepatorrenal también ha demostrado beneficio. En el manejo de la disfunción hemodinámica asociada a paracentesis también ha demostrado beneficio. Y como comentábamos el otro día, cuando hablábamos de ACLF, en los pacientes que requieren expansión de volumen, también, también ha demostrado beneficio. Entonces, sí es un estudio que de alguna otra forma pone en controversia algunas ideas previas, porque el uso de la albúmina es de bastante tiempo, dice, pero no debemos tomarlo de forma tajante como que la albúmina no sirve. La albúmina también ha demostrado beneficios, ¿no? Obvio que también tiene sus contrapartes, ¿no? Puede producir edema de pulmón y todo ello, pero hasta el momento la albúmina es una buena intervención, considero yo, cuando tiene una indicación adecuada. Correcto, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario por parte de los asistentes? Mm, Bueno, sí. Si no hay más preguntas,
se estaría dando por concluida la reunión el día de hoy, agradeciendo a todos por su participación y ya bueno, hasta la siguiente oportunidad. Buenas noches.